Profesores y compañeros, somos el grupo número 4. Nuestro grupo está conformado por Mabel Álvarez Romoleros, Dayana Alcíbar Choes, Jorge Acebolor y Jocelyn Carreño Valderrama, y persona quienes habla, Arelis Estefanía Cedeño. Nuestro tema es los alimentos genéticamente modificados. A continuación se le va a dar una breve explicación sobre nuestro tema. Introducción. La ingeniería genética permite llevar a cabo y de manera controlada modificaciones que antes costaba décadas. El trabajo con los alimentos adulterados genéticamente es realizado en conjuntos por la biotecnología, la cual busca unir los adelantos de la ciencia en cuanto a la modificación de los alimentos genéticamente modificados. Los objetivos de la ingeniería genética es obtener un mayor comercio en los productos, resistencia a condiciones ambientales más agresivas, es decir, las sequías y los insecticidas que se les echan en los cultivos. La resistencia entre los herbicidas más fuertes y potenciar su autosuficiencia contra plagas de insectos. Objetivo general: conocer las consecuencias del consumo de alimentos transgénicos o adulterados genéticamente en la salud humana. Objetivos específicos: estudiar los componentes de los productos genéticamente modificados, sintetizar los riesgos que produce el consumo de alimentos transgénicos en la salud, detallar los posibles beneficios que acarrea el consumo de alimentos transgénicos en la salud. Los alimentos genéticamente modificados consisten en el proceso de transferir artificialmente la información específica de un tipo de organismo a otro. Por ejemplo, de un pez a un tomate o de un animal a una planta. Razones de la manipulación genética. A través de la historia, los hombres han tratado de incrementar la cantidad y la calidad de los alimentos a través de técnicas laboriosas y lentas y de producción. Se ha logrado mejorar la cantidad, contenido de nutrientes y textura. Ahora, el mundo de los alimentos encara una mayor demanda por parte de la siempre creciente población. Al mismo tiempo, la disminución de terreno agrícola disponible, la disminución del agua de riego y el aumento de los costos de fertilizantes pone una fuerte presión sobre la producción de alimentos, con la creciente preocupación de elementos nitratos y nitritos en el agua potable. Muchos grupos concientizados están demandando la reproducción de fertilizantes que contengan nitrógeno. Consideraciones éticas. Las consideraciones éticas son de naturaleza filosófica, como habría de esperarse en cuestiones éticas, y tienen que ver con los tipos de genes que se añaden. Por ejemplo, el gen resistente al herbicida en el tomate flaxar se derivó de una cadena o escalera de S. coli no patógena. Riesgos de la utilización de alimentos genéticamente manipulados. Los hasta ahora identificados son nuevas toxinas, alérgenos en los alimentos, lo que llevaría a un potencial de riesgo de alergia. La diseminación de genes resistentes a los antibióticos, que llevaría a una menor eficacia de ciertos medicamentos. El aumento de la utilización de alimentos genéticamente manipulados. Los hasta ahora identificados son nuevas toxinas y alérgenos en los alimentos, lo que llevaría a un potencial riesgo de alergia. La diseminización de genes resistentes de los antibióticos, que llevaría a una mejor eficacia de ciertos medicamentos. El aumento del uso de productos químicos sobre las plantas, con el consiguiente aumento en la contaminación del agua y los alimentos. La diseminización de enfermedades a través de las barreras entre las especies. La pérdida de la biodiversidad de los cultivos. La perturbación del equilibrio ecológico, el traspaso a futuras generalizaciones de características incluidas artificialmente con imperfecciones inevitables. Tales alteraciones son de la naturaleza absolutamente imprescindibles. Características modificadas en los cultivos masivos. Las aplicaciones de la ingeniería genética reconocidas para obtener productos de características mejoradas son las siguientes: apio, zanahoria, achicoria, café, maíz, patatas, soja, uvas. Métodos de manipulación genética. A diferencia de las técnicas de cruce de especies de Gregor Mendel, que implica un movimiento al azar de los genes, los métodos nuevos permiten la identificación, aislamiento y transferencia de genes individuales.
Se cuenta actualmente en las técnicas para insertar los genes deseados en las Los plantas. productos genéticamente manipulados tienen más riesgos que los alimentos tradicionales. Los procesos de ingeniería genética pueden introducir peligrosos nuevos alérgenos y toxinas fatales en los alimentos que previamente eran naturales y seguros. Ya se ha encontrado una semilla de soya genéticamente manipulada que causa una serie de reacciones alérgicas y bacterias manipuladas genéticamente para producir grandes cantidades de suplementos alimenticios. En el año 2014, los cultivos de transgénicos se extienden en 181,5 millones de hectáreas de 28 países, de los cuales 20 son países en vías de desarrollo. Y en el año 2015, en Estados Unidos, el 94% de plantaciones de soja lo eran de variedad transgénicas, así como el 89% de algodón y el 89% de maíz. Dada la enorme complejidad del código genético, incluso en organismos muy simples como las bacterias, nadie puede predecir las consecuencias de introducir nuevos genes en cualquier organismo o planta. Esto es así porque el gen transferido puede actuar de forma diferente como funciona dentro de su nuevo organismo. La inteligencia genética original del organismo receptor será quebrada. La nueva combinación de los genes del organismo receptor y del gen transferido tendrá efectos imprescindibles y por lo tanto no hay forma de conocer los efectos globales y a la larga plazo estos alimentos sobre la salud que aquellos que se los comen. Efectos perjudiciales e imprescindibles para la salud. Cuando los ingenieros genéticos insertan un nuevo gen dentro de cualquier organismo, hay un efecto posición, que acarrea un modelo imprescindible de expresión y función genética. La proteína producto de este gen insertado puede provocar reacciones inesperadas y producir productos potencialmente tóxicos. Hay también una serie de preocupación sobre los peligros de usar virus genéticamente manipulados como vehículos de transporte en la producción de plantas y animales transgénicos. Transferencia horizontal. Se ha postulado el papel de los alimentos transgénicos en la difusión de la resistencia a antibióticos, pues la inserción del ADN foráneo en las variedades transgénicas puede hacerse y en la mayoría de los casos se hace mediante la inserción de marcadores de resistencia a antibióticos. No obstante, se han desarrollado alternativas para no emplear este tipo de genes o para eliminarlos de forma limpia de la variedad final. Y desde 1998 la FDA exige que la industria genere este tipo de las plantas sin marcadores en el producto final. Inserción del ADN foráneo. Un aspecto que origina polémica en el empleo del ADN de una especie distinta de la del organismo transgénico. Por ejemplo, que en maíz se incorpore un gen propio de una bacteria del suelo y que este maíz esté destinado al consumo humano. No obstante, la incorporación del ADN de organismos bacterianos e incluso de virus sucede de la forma constante en cualquier proceso de alimentación. De hecho, los procesos de preparación de alimentos suelen fragmentar las moléculas del ADN, de tal forma que el producto ingerido carece ya de secuencias codificantes, es decir, con genes completos capaces de codificar información. Más aún debido a que el ADN ingerido es desde un punto de vista químico igual ya provenga de una especie u otra. La especie del que proviene no tiene ninguna influencia. Esta preocupación se ha extendido en cuanto a los marcadores de resistencia a antibióticos, que se cita en la sección anterior, pero también respecto a la secuencia promotora de la transcripción que se sitúa en buena parte de las construcciones del ADN. Se ha seguido en el desarrollo del producto procedimientos aceptados y establecidos científicamente. Hablando de alimentos transgénicos, hay grupos que se oponen, a la producción. Ciertos compuestos causan toxicidad o alergia o sensibilidad en la persona que los consume. Siempre hay un grupo que se opone y un grupo que está a favor. El grupo que está a favor por lo general es el beneficiario, el que se encarga de promocionar todo. ¿Cuáles son las principales consecuencias de los productos transgénicos? Y las posibles reacciones alérgicas que hay por parte de los consumidores a los distintos compuestos con los que son tratados los alimentos. ¿Ha cambiado el nivel de nutrientes en los productos o vegetales?
Los nutrientes naturales no se cambian, a menos que la preparación sea inadecuada. Como saben, los vegetales no se exponen mucho a altas temperaturas porque pierden su compuesto vitamínico, pero sí se ha trastocado porque se usa mucho fertilizante y ese tipo de cosas para producir alimentos vegetales o frutas. Entonces sí se altera. ¿Cuál es el impacto de los productos transgénicos al ambiente? El objetivo de las industrias productoras de estos alimentos es producir mayor cantidad, o sea, a mayor demanda, mayor oferta. Entonces ellos producen esto de manera rápida, no se espera el tiempo adecuado o el tiempo normal en que crezca un alimento de esto, que se desarrolle, sino que le adhieren muchos químicos. Esos químicos provocan que el desarrollo más rápido, los venden y producen más, entonces funciona de esa manera. Los intereses económicos van por arriba de los cambios químicos que ellos produzcan en los alimentos, y estos cambios químicos provocan consecuencias en los consumidores a la larga, que usan en mayor cantidad. ¿Qué beneficios tienen los productos transgénicos al consumidor? Muchas veces sí son fertilizantes aceptados y se usan en las cantidades adecuadas. Otras veces se usan fertilizantes muy fuertes, son trastocados genéticamente. Los productos que son trastocados genéticamente en laboratorios en países ya desarrollados, que son los que por lo general producen esto. Pero los beneficios dependen del lado que se lo vea. ¿Como cuáles? Del lado que se los A ve. ver. Si los químicos son aceptados por la Organización Mundial de la Salud, si hay estudios que avalen que el consumo de esos alimentos es adecuado, los nutrientes no se pierden, por lo general se mantienen. Pero hay otros compuestos o otros laboratorios que alteran la composición química de los alimentos. Y son esos los alimentos, por ejemplo, que provocan alteraciones cancerígenas a la larga en las personas por el consumo. ¿Qué sugerencias puede dar para el consumo para tener una buena alimentación en la ciudadanía? Hay algo que se llama pirámide alimenticia. La pirámide alimenticia se basa en que debemos consumir cierta cantidad de alimentos en mayor y menor ración. ¿Qué recomiendan ellos? Eliminar toda la comida chatarra, se refiere a frituras, todo lo que sea trastocado industrialmente como chocolate, la comida empaquetada o chatarra, los no curtidos, los enlatados, todo eso inalterado, los jugos envasados. Los chicos, los Se papitos. recomienda que consumir frutas, jugos naturales, vegetales, proteínas como carne, pollo, pescado, huevo, queso, leche, de preferencia que sean al vapor o asados, a la plancha, porque sí, el aceite que se consume en los hogares a diario, al ser expuesto a temperaturas altas, se altera. Utilizar al momento de consumir estos alimentos transgénicos. Sugerencia es ver la composición. Ahorita la ley es que vea la composición de cada producto que se vende en los supermercados. Entonces ahí sale la composición, sea por ejemplo grasas, sal, azúcar. Y ahí tiene la composición de poliinsaturados, los compuestos químicos que se usan para... Siempre hay que ver los compuestos químicos de los alimentos para ver qué es lo que se está consumiendo. ¿Podría cualquier alteración afectar a la digestibilidad del consumidor? Por ejemplo, los conocidos ahumados, los chorizos, son trastocados en muchos países. Y está demostrado que por estudios que son altamente cancerígenos algunos. Ciertos chocolates en el mundo también son trastocados genéticamente, porque eso sí lo leí también, y provocan cáncer a la larga. Los compuestos químicos tienen mucho que ver con la digestibilidad. Y no sé qué tipo de cáncer, pero la mayor cantidad de alimentos provocan cáncer de estómago por lo general. Tiene que ir en gran parte por lo digestivo, porque es por la vía de entrada. Esa es la vía de entrada de estos alimentos.